Ok, buenos días. Les quiero presentar un video para enlazar lo último que vimos sobre el tema de producción a largo plazo y enlazarlo con los temas de costos. Para eso vamos a ver el punto en el que quedamos, donde el empresario toma la decisión óptima entre el stop de capital y el trabajo empleado en cada una de sus isocuentas, restringido por el costo o lo que sea la función de isocostos. Ese punto está determinado por la tangencia entre la recta de isocostos y la isocuanta, es decir, el punto A, que es el punto donde la isocuanta se hace tangente a la recta de isocostos. En ese punto, la relación de productividades marginales de los factores se iguala a la pendiente de la recta de isocostos, es decir, la relación de productividades marginales se igualan a la relación de precios de los factores. En la medida en que aumenta la capacidad instalada o la escala de la industria, obtenemos puntos óptimos, los cuales unidos nos da como resultado una senda de expansión. Esta senda de expansión nos va a indicar hacia dónde se dirige la industria o una empresa en particular, si se vuelve intensiva en capital o en trabajo, en función a las productividades marginales, las relaciones de productividad marginal de los factores, y en relación a los precios relativos de los factores. Lo que quiero mostrarles es de una manera muy somera unos datos del último censo industrial publicado en el 2004. Esto lo publica el INE, lo pueden bajar de la página de internet del INE. Bueno, la última actualización fue en el 2004, lamentablemente es bastante vieja y no se han hecho otras, pero nos sirve para demostrar la explicación que hace la teoría de la empresa hacia el comportamiento de las mismas. Estas tablas nos muestran los indicadores industriales, el número de establecimientos, personal ocupado, sueldos y salarios, el valor bruto de la producción. Estos son los inventarios, el valor de las existencias es el inventario de los productos terminados, el valor agregado, las materias primas, etc. Este está desagregado para los distintos estratos ocupacionales, es decir, la gran industria, mediana y pequeña. Y estos estratos están en función a el número de empleados que tiene cada industria. Es decir, la gran industria son aquellas que tienen más de 100 empleados, la mediana superior de 51 a 100, la mediana inferior de 21 a 50, y la pequeña industria es la que posee entre 5 y 20 empleados. Entonces vamos a reorganizar estos datos y a llevarlo a algunos de estos indicadores para evaluar cómo efectivamente la teoría explica el comportamiento de la empresa. Yo lo tengo aquí en una tabla ya agregados. Lo tenemos de pequeña industria a la gran industria, de menor a mayor, para que el programa nos pueda comprender. Tenemos el número de establecimientos, personal ocupado, sueldo y salarios, valor bruto de la producción, valor agregado y capital fijo. Entonces vamos a evaluar que efectivamente los estratos ocupacionales son una manera indirecta de hablar de las distintas escalas o tamaños de las escalas de la industria. Fíjense que la producción media, obtenida del cociente entre el valor bruto de la producción y el número de establecimientos, va en crecimiento. Es decir, la pequeña empresa produce en promedio 715 millones, recordemos que esto está en miles de bolívares, 715 millones en valor monetario de la producción, mientras que la gran industria tiene un nivel de producción que supera los 130 mil millones. Es decir, efectivamente estamos hablando de niveles de producciones más altos en la medida en que estamos en estratos ocupacionales mayores. De igual manera, el número de personal ocupado y el capital, es decir, lo podemos asumir como una forma indirecta de ver las capacidades instaladas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que la decisión óptima es aquella en la que las relaciones de productividades marginales se igualan a la relación de precios de los factores. Veamos un segundo esto. La productividad media del trabajo, obtenida entre el cociente del valor agregado sobre el personal ocupado, nos indica cuánto es lo que agrega el proceso productivo en promedio cada uno de los trabajadores de la pequeña industria o del estrato ocupacional al que nos estemos refiriendo. De igual manera con la productividad media del capital. No estamos utilizando las productividades marginales porque eso requiere unos cálculos un poco más complejos.
podríamos pensar adicionalmente que el cálculo lo podríamos obtener, el cálculo de las productividades medias, utilizando el valor bruto de la producción, pero eso sería un error porque el valor bruto de la producción incluye algunos otros elementos como el valor de las materias primas en el proceso productivo, es decir, el valor de las materias primas y los insumos estarían abultando este resultado. Fíjense que en este caso la productividad media del trabajo calculada con el valor bruto de la producción es superior que el de la productividad del trabajo calculada con el valor agregado. De igual manera pasa con el capital. Bueno, aclarado esto, si nosotros graficamos las productividades medias del trabajo y la productividad media del capital en un simple gráfico de dispersión, vamos a obtener una nube de puntos. Vamos a colocar esto en otra tabla. Ok. Esta nube de puntos nos indica la combinación de la productividad media del trabajo junto con la del capital para cada nivel ocupacional o capacidad instalada de las empresas. Entonces, si nosotros le agregamos a esto una línea de tendencia, vamos a hablar de, digamos, una polinómica. Esta recta que nos está uniendo a todos estos puntos es básicamente nuestra senda de expansión, porque está uniendo los puntos en los que se está combinando las productividades de los factores para cada uno de los niveles de capacidad instalada. En este caso, mi pequeña industria, mediana inferior, mediana superior y gran industria. Vamos a evaluar cómo la teoría nos explica esto. Pues bien, las relaciones de productividades marginales, indirectamente calculadas como las productividades medias, si a esto adicionalmente nosotros calculamos la tasa de variación de esas productividades, es decir, la diferencia entre la productividad media de la mediana industria inferior con respecto a la pequeña, y así sucesivamente con la mediana superior y la grande, podemos ver que la tasa de variación de la productividad es creciente. Cuando evaluamos el mismo indicador para el capital, la productividad media del capital también es creciente, pero la productividad o la tasa de crecimiento de la tasa de variación de la productividad media del trabajo está creciendo a un ritmo más acelerado que la productividad del capital, lo que significa que en términos de lo que sería mi relación de productividades, el trabajo está siendo más productivo relativamente que el capital. Es decir, esto significa que estaríamos tendiendo a tener unas curvas de isocuanta que están de alguna manera privando el uso del trabajo sobre el capital. Es decir, al inicio de mi curva yo podría tener al inicio de mi senda de expansión yo podría tener unas isocuantas de este modo, donde se está haciendo un uso, digamos, mayor del capital que es del trabajo, y a medida que vamos aumentando el uso de los factores estamos en unas isocuantas de esta forma. Voy a dibujarla de nuevo. Serían unas isocuantas algo así, donde se está incrementando más el uso del trabajo sobre el capital porque está siendo más productivo. Volvamos a nuestro análisis numérico. Nos faltaría para esto evaluar la relación de precio de los factores. Pues bien, si nosotros hacemos nuestro cociente de la relación de precio de los factores, o de manera indirecta estaríamos teniendo el valor de los sueldos y salarios sobre el capital fijo. Fíjense que estos valores vendrían siendo algo así como la pendiente de nuestras isocostos, indirectamente, claro. Significa esto que sobre cada uno de estos puntos debería estar pasando una recta de isocostos. En el caso de la pequeña industria, una recta de isocostos, vamos a colocarla de otro color. Algo así. Y esta recta de isocostos tendría esta pendiente que vemos acá. Vamos a colocarla en este cuadro.
En la medida en que vamos avanzando en la capacidad instalada, podemos ver que las pendientes son cada vez menores, es decir, se están haciendo cada vez más planas. Pasamos de 0.50, de 0.55 a 0.50 a 0.38 y finalmente a 0.22. Eso significa que la relación de precios está mostrando que el uso de el trabajo es relativamente más económico que el uso del capital. Y sobre cada uno de estos puntos debería estar pasando una isocuanta. Por tanto, cada uno de estos puntos que me han conformado la curva que hemos derivado vendría siendo más o menos nuestra senda de expansión. Esto significa que a medida que aumenta la capacidad instalada de la empresa, el trabajo se está haciendo relativamente más productivo que el capital y a su vez se está haciendo relativamente más económico. Por eso vemos que inicialmente nuestra senda de expansión tiene una pendiente un poco más empinada que al final, porque inicialmente nos estamos haciendo más intensivos en capital, y a medida que las productividades del trabajo se hacen relativamente mayores que la del capital, pues tiende a utilizarse más el trabajo que el capital. Esto es básicamente lo que nos quiere explicar la teoría de la producción. Cuando determinamos que la decisión óptima es esta, en la que las relaciones de productividades marginales deben igualarse a las relaciones de los precios de los factores. Bueno, yo espero que haya sido útil para el entendimiento de la teoría de la producción.